El portavoz de Podemos en el Senado y también portavoz de la Comisión Anticorrupción en la Asamblea de Madrid compró en el año 2010 una vivienda protegida sin sorteo público, teniendo 23 años y estando en el paro. En el momento de la compra desembolsó 50.000 euros. No contento con su pisito, pues en el momento de tener las llaves, a los pocos meses decidió deshacerse de la vivienda. Con ello ganó 30.000 euros. Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Creo que para hablar de Ramón Espinar nos proponías que nos pusiéramos como unas túnicas de romanos, porque algo tiene que ver el pisito que no quiso en Alcobendas Ramón Espinar y el trigo de los romanos. Sí, vamos a hablar, bueno, hemos aprendido muchas cosas en los últimos días. Hemos aprendido que la nueva política no es tan diferente de la vieja, esto ya lo intuíamos. Hemos aprendido que tener buenas conexiones y que papá conozca a mucha gente también es bueno. Y hemos aprendido cómo funciona el mercado de la vivienda pública en España. Y por ahí yo creo vamos a apartar un poquito los temas de corrupción, eso que cada uno considere y valore si se cree las explicaciones que ha dado Ramón Espinar, y vamos a ir más a los fundamentos económicos, a cómo se desarrolla en España este reparto de viviendas de protección oficial en general, y las similitudes que tienen con otros episodios de la historia, pues sí, el trigo en Roma y otros gobiernos que han tratado de intervenir en el mercado con precios máximos, con todo tipo de intervenciones que les han salido normalmente mal. Vamos allá. Vamos allá. A ver, en realidad vamos a hablar de precios máximos, porque en eso es lo que consiste las viviendas de protección oficial. Al final lo que hace el Estado es saca un bien al mercado que tiene un precio, una valoración general superior a la que el Estado le impone. El Estado dice, la casita de Ramón vale 150.000, pero en realidad nosotros la valoramos en mucho más. Probablemente el precio de mercado de esa casa eran 250.000 euros. Más estando en ese municipio. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un precio máximo? Pues vamos a poner ese ejemplo, el del trigo en Roma. ¿Qué pasa cuando tú pones un precio máximo a un bien? Pues eso lo vemos en los bienes de primera necesidad rápidamente. Lo primero es que hay escasez. Ahí tenemos difuminada un poquito por detrás una foto de un supermercado venezolano. Igual, otro país que ha puesto precios máximos a todo tipo de bienes de primera necesidad. Entonces, lo primero que ocurre es escasez. ¿Por qué? Pues porque los agricultores romanos son agricultores y romanos, pero no son tontos. Entonces, ellos tienen un bien que vale 2 denarios, la tonelada de trigo, y dicen, hombre, el emperador quiere que se lo dé por 1 denario. Y dicen, no. Entonces, le dan la cantidad mínima posible al emperador y la otra parte del trigo tratan de ocultarla, tratan de conseguir otros graneros que estén alejados de las garras de los recaudadores, porque ellos saben que tienen un bien superior. O directamente dejan de producir trigo. Dicen, bueno, pues dejo de producir trigo y me pongo a producir otro tipo de cultivos que me vayan a dar el precio de mercado realmente. Lo segundo, colas y acaparamiento. Es de manual. En el momento en que tú estás poniendo a la venta un bien que vale 2 denarios por 1 denario, ¿qué ocurre? Que la gente se agolpa, trata de conseguir el máximo posible, incluso aunque no lo necesiten. La gente dice, dame 10 barras de pan, y dice, pero si tú no te lo vas a comer hoy, dice, bueno, si me puedo llevar 10, me las llevo. Eso es muy importante lo que dices, porque es verdad que en Venezuela nos contaban que la gente iba con bolsas de plástico por la calle, por si acaso, ¿no? Claro, Raúl Gallegos, el autor del libro Cuando se jodió Venezuela, que trata muchos de estos temas económicos, lo dice, la gente va con una bolsa por la calle y en el momento en que ve que en una tienda hay algo, se lo lleva, sea lo que sea. Pero claro, ¿Lo necesite o no? Lo necesite o no, eso está intervenido, el precio está intervenido, está por debajo del que manda el mercado, y el tipo dice, bueno, yo me lo llevo y ya veré luego lo que hago con él, porque para empezar yo ya estoy ganando dinero aquí. Volviendo a Ramón Espinar, él no necesitaba la casa. Probablemente porque no. La vendió, pues en marzo le dieron las llaves, en junio se deshizo de ella. Probablemente no, y luego sí, lo vamos a ver. Yo estoy convencido de que él llegó su padre y le dijo, oye, me ha dicho un amigo de comisiones que tiene ahí unas casas que te puede colar y que te puede meter a dedo en las casas que ellos reparten. Y pensaron, bueno, pues para empezar nosotros nos la llevamos. Nos estamos llevando una casa por 150.000 euros, claro, que vale 250.000. Un chollo, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la tercera consecuencia? Mercado negro. Empieza a haber el extraperlo. En España lo hemos conocido después de la Guerra Civil. En Venezuela es moneda de uso común. Sí. En Roma había un mercado negro brutal cuando se establecieron estos precios máximos, y en las viviendas de protección oficial en España pues también. El caso de Ramón Espinar, de repente en el momento en que puedo vender la vivienda, la vendo. Hombre, esto no es mercado negro porque en teoría cumplía todas las normas, pero es lo que estamos viendo. Trato de aprovecharme de cualquier grieta del sistema porque el bien en realidad yo no lo quería. Yo lo he acaparado como el señor que va en Venezuela con la bolsa. Oye, que ahí tienes un bien que vale 100 y que a mí me lo das por 50, métemelo en la bolsa y luego ya veré lo que hago con él. Avancemos por el pisito de Ramón. Claro, entonces vamos a lo que me decías, las VPO en España. Sí. Para mí, ¿cuál es el problema de las VPO en España? Que al final no se las quedan los supuestos beneficiarios. O sea, ¿tú crees que Ramón Espinar
¿Cuántas viviendas de protección oficial pudo haber en Madrid en el año 2007? Cuando 10.000, 15.000, 20.000. Hay muchos tipos de vivienda, con lo cual tampoco es fácil establecer un límite. Pero podemos calcularle 20, 25.000 y estoy tirando por arriba. ¿Tú crees que Ramón Espinar era una de las 25.000 personas más necesitadas de la Comunidad de Madrid en ese año? Evidentemente no. Pues suena que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final las viviendas de protección oficial en España, los que se las quedan no son los supuestos beneficiarios, los que más la necesitan, sino son las personas, primero, que se enteran de que va a existir esa promoción, que pueden cumplir los requisitos. Este requisito, tú lo has dicho, Ramón Espinar tuvo que pagar 60.000 euros. Sí. Para pagar 60.000 euros tienes que tener unas rentas o tienes que tener unos ingresos bastante importantes. En este caso era el padre el que los tenía, no él. Sí. Pero claro, consejero de Caja Madrid, probablemente recordemos. una persona que realmente dices no tengo acceso a una vivienda, tampoco tiene acceso a esos 60.000 euros para pagar esa entrada, con lo cual muy complicado que vaya a acceder a esa renta. Al final lo que tenemos es una especie de subvención encubierta y poco justificada. Poco justificada, pero muy rentable electoralmente. Esa es la razón de que existan las viviendas de protección oficial con este sistema que está en España. Entonces, tanto a las personas que tienen vivienda de protección oficial como a las que no, a las que les ha tocado el sorteo y han tenido suerte, como al 90% que no han tenido suerte, a esos 100 que se abrazan en los telediarios y dicen qué suerte he tenido, yo les digo dos cosas. En primer lugar, entiendo que os presentéis y, en segundo lugar, habría otras formas muchísimo más lógicas de que vosotros pudierais acceder a viviendas a un precio razonable. Y no tendría que ser ese sorteo, no tendrías que esperar que te tocase la bolita. Pero claro, serían las formas en las que electoralmente el político de turno no tendría la capacidad de decir yo te he dado la vivienda, porque eso es lo que quieren. Detrás del sistema, del esquema de VPP en España, lo que hay es un esquema en el que el político quiere que tú le agradezcas tu vivienda o que tú le agradezcas la posibilidad futura de que te toque a ti el sorteo. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que yo haría? Sujetas a debate, ¿eh? No, es un mercado complicado y es una cuestión que es complicada de resolver, pero ¿cuáles son las propuestas que yo haría? En primer lugar, menos regulación y menos restricciones a la construcción. España es uno de los países que más restringe y que más problemas pone a la gente, a los promotores de vivienda, de alturas, de dónde puedes construir, de terreno urbanizable, no urbanizable. Las ciudades españolas, Madrid, por ejemplo, tiene una capacidad de expansión enorme y sin embargo vemos que todo lo se construye hacia arriba y todo se construye siempre como cercado, siempre como con límites, dentro de la M30, luego subimos dentro de la M40, siempre los planes de ordenación urbana, bueno, puedes construir ahora en Valdebebas y entonces trazamos una rayita y dices, hasta aquí puedes construir lo que quieras, un metro más allá no puedes construir nada, entonces ¿qué ocurre? Pues claro, la vivienda se encarece. En segundo lugar, si nos ponemos de acuerdo en que tiene que haber ayudas, yo ya esa batalla casi la doy por perdida. Aceptemos, vale, va a haber ayudas. Intentemos que distorsionen lo menos posible el mercado. Es decir, no entremos a dar una vivienda que vale 150.000 a un precio que vale 300.000, sino digamos, oiga, si esta familia tiene una necesidad, pues démosles una ayuda mensual, por ejemplo, para que compren su vivienda, la que ellos quieran, al precio del mercado, pero que la ayuda, digamos, vaya a la familia y que ellos elijan, que no le diga yo, tu única posibilidad es esta vivienda, la que yo te doy con este precio, porque entonces generamos todos los incentivos perversos que hemos visto antes, la escasez, el acaparamiento, el mercado negro. Ayudas más bien dirigidas a esa situación de necesidad y además la familia puede decidir, una especie de cheque vivienda, podríamos decir, si lo destina a una vivienda en propiedad, si en ese momento le viene mejor una de alquiler. Si está en un alquiler y se quiere cambiar, no tiene que decir, no, es que, claro, solo puedo vivir en esta casa de alquiler, me cambian de trabajo, me mandan 2 horas más allá, pero como mi vivienda es esta, el alquiler social es este, no me puedo mover al nuevo lugar de trabajo al que me han hecho la oferta. Entonces, ayudas que no distorsionen el mercado, por favor. Y en tercer lugar, un punto clave, políticamente muy incorrecto, pero que a mí me parece fundamental, sería devolución de ayudas a futuro. Supongamos que tú entras dentro de este esquema de ayudas, pues lo que te estoy diciendo, tienes una renta por debajo del umbral que se establece y te dan 500 euros al mes. Y tú con esa renta pues te pagas el alquiler o te empiezas a pagar la hipoteca. Y de repente dentro de 5 o 10 años tu renta sube y estás muy por encima de ese umbral. Hombre, pues lo que te ha dado el Estado para que te compres esa vivienda lo devuelves, lógicamente. Es decir, Ramón Espinar a lo mejor en el año 2007 no tenía rentas, pero ahora de repente parece que tiene un sueldo bastante majo en el Senado. Pues ahora lo que tendría que hacer es, oye, esa ayuda que te dio el Estado o ese dinero que tú has conseguido porque en ese momento no tenía rentas, pues devuélvelo, no tiene ninguna justificación, tú ahora tienes una renta que probablemente sea 150, 180, 200 de la renta media española. Bueno, muchas gracias, Domingo. Gracias a ti.